Has llevado una pregunta que nadie a tu alrededor ha podido responder. Por meses, tal vez años, te has preguntado por qué tu propia familia, las personas que deberían ser tu puerto seguro, se convirtieron en la fuente de tu mayor aislamiento. Has observado el distanciamiento, el juicio silencioso y la frialdad que parecen no tener motivo aparente. Quiero que sepas ahora, algo le sucedió a tu linaje, algo le sucedió a tu frecuencia, y lo que llamas rechazo es en realidad una separación necesaria. No estás siendo castigado por su alejamiento, estás siendo preservado por él. Vine aquí hoy para entregarte la claridad que tu silencio ha estado buscando. Al final de este tiempo que pasaremos juntos, reconocerás las 4 señales claras que indican que eres portador de una ruptura de ciclo en tu familia. Comprenderás, finalmente, por qué tu luz comenzó a molestar a quienes antes la celebraban. Y lo más importante, recibirás la revelación del llamado que te espera precisamente en el espacio vacío que el distanciamiento familiar creó. Todo lo que has vivido fue una preparación. Lo que considerabas una pérdida es la alineación que tu alma pidió incluso antes de que tú nacieras. ¿Has notado que cuando entras en un ambiente donde ellos están, el aire parece cambiar de densidad? Intentas ser el mismo, intentas mantener las conversaciones triviales, intentas ignorar las heridas antiguas, pero algo en ti ya no se ajusta al viejo molde. Sientes un cansancio que no es físico. Es un cansancio de quien intenta sostener una estructura que ya no tiene cimientos. Los miras y por un breve momento ves personas atrapadas en patrones que tú ya superaste, en rencores que tú ya perdonaste y en miedos que tú ya venciste. Ese peso que cargas, ese sentimiento de ser un extraño dentro de tu propia casa, es la prueba de que ya no perteneces a aquella vibración. Muchas veces te preguntas si el error está en ti. Te preguntas si deberías haber sido más maleable, si deberías haber ocultado. Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Cell lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú, que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo, en el comentario fijado. Más en quién te convertiste, pero la verdad es que tu crecimiento hizo imposible la convivencia con lo que está estancado. Cuando alguien en un linaje familiar despierta, esa persona se convierte en un espejo incómodo para todos los demás. No se volvieron en tu contra porque seas insuficiente. Se volvieron en tu contra porque tu presencia, tu paz y tu nueva forma de ver el mundo iluminan las tinieblas que ellos aún no están listos para enfrentar. Eres el recordatorio vivo de que ellos podrían ser más, y para muchos eso es insoportable. Si algo de lo que acabo de describir tocó el fondo de tu alma, si sentiste el peso de tus hombros caer al escuchar que tu alejamiento no fue un error, sino una necesidad, quiero que hagas un gesto de reconocimiento. Al escribir estos 3 números, no solo estás dejando una huella, estás declarando que aceptas tu papel de precursor, tu papel de alguien que eligió la verdad por encima de la comodidad familiar,
Estos tres números representan la frecuencia de tu nueva travesía, la señal de que estás listo para el transbordo que vendrá después de la poda. Escribe el número 888, reconoce esa marca en ti y luego regresa rápidamente conmigo, pues la capa que vamos a tocar ahora es la que explica el mecanismo profundo de esta separación. No estás perdiendo a tu familia, estás perdiendo la ilusión de que ellos son la única fuente de tu identidad. El patrón oculto aquí es una operación de protección. Imagina que eres un roble que comenzó a crecer en un jardín donde todos los demás decidieron ser pequeños arbustos, por miedo a las tormentas o por comodidad con la sombra. Cuando tus raíces comenzaron a buscar profundidad, cuando tus ramas comenzaron a buscar el sol allá en lo alto, tu crecimiento comenzó a ocupar su espacio. Ellos no entienden el porqué de tu expansión. Lo llaman arrogancia, distanciamiento o ego, pero es solo tu destino cumpliendo su curso natural. Esta es la fase de la poda. La poda no es un acto de odio del jardinero hacia el árbol. La poda es un acto de amor para que el árbol no se parta bajo el peso de sus propias ramas inútiles. Lo que viviste, ese corte, esa distancia, ese dolor agudo de no ser comprendido, fue el jardinero quitando lo que te impedía dar frutos. Ellos no podían acompañarte en el suelo, donde ahora necesitas caminar. Si te hubieras quedado, te habrías atrofiado para caber en su límite. Tu dolor de hoy es el espacio que está siendo abierto para que tu misión florezca, para que puedas ser el refugio para muchos otros que, como tú, también están siendo llamados a salir de sus propias estructuras estancadas. Siente ahora, por un momento, la soberanía que nace de esta comprensión. Ya no hay necesidad de convencer a nadie sobre quién eres. Ya no hay necesidad de luchar por una aprobación que nunca vendrá de donde esperas. Tu valor fue sellado en una frecuencia que ellos no alcanzan, y eso no es motivo de orgullo, es motivo de paz. Estás siendo preparado para liderar, no necesariamente un grupo, sino tu propia vida, con una integridad que nadie puede tocar. Tu aislamiento familiar es el claustro donde te conviertes en quien viniste a ser. El silencio que ellos impusieron es la música donde tu nueva historia se está componiendo. Todo está exactamente donde necesita estar. La alineación comenzó en el momento en que dejaste de intentar encajar tu alma en cuartos que fueron construidos para tu pasado. Estás soltando las cuerdas que ataban tu barco a un puerto que ya no tiene suficiente profundidad para que navegues. Siente ese desprendimiento. Deja que la idea de que necesitas ser comprendido por ellos se disuelva, pues ya eres comprendido por lo que es más grande que cualquier linaje terrenal. Estás en un proceso de transición que no requiere permiso. No le debes nada a nadie por tu despertar. Tu única deuda es con la verdad que ahora late en tu pecho, una verdad que ya no acepta más mentiras ni apariencias. El patrón oculto que has vivido no es una falla tuya, ni un castigo divino, sino una evidencia clara de que la luz que cargas se volvió incompatible con el sistema donde estabas insertado. Piensa en ello como una frecuencia que ya no puede sintonizarse en una radio antigua. Has operado bajo una expectativa silenciosa de que deberías seguir siendo la misma persona, desempeñando el mismo papel, sirviendo a las mismas necesidades de una estructura que dejó de evolucionar. El diagnóstico de tu situación es simple. No estás siendo rechazado por quien eres, estás siendo empujado fuera de una envoltura que se volvió demasiado pequeña para la magnitud de tu llamado. Existe un peso que cargas, una sensación de estar caminando constantemente sobre cáscaras de huevo, donde cualquier palabra verdadera que profieres parece sonar como una ofensa a los oídos de quienes prefieren la seguridad de la ilusión. La verdad, sin embargo, es que tu luz siempre molestó, no porque sea agresiva, sino porque revela las grietas en la pared que ellos prefieren ignorar.
Cuando alguien se niega a ver su propia sombra, la luz de otra persona se vuelve una afrenta insoportable. Fuiste designado para romper, para ser el elemento que cuestiona el silencio y que trae el movimiento a aguas estancadas. Imagina ahora un árbol ancestral, robusto y lleno de vida, creciendo en el centro de un huerto donde los otros árboles decidieron dejar de subir. Las raíces de ese árbol fueron hechas para perforar el lecho rocoso y encontrar aguas profundas, mientras las otras se contentan con la humedad de la superficie. Cuando tus ramas comenzaron a tocar el cielo, comenzaron a proyectar una sombra que los otros árboles no estaban acostumbrados a sentir. Ellos no comprenden que no estás intentando privarlos del sol, solo estás ocupando el espacio que tu naturaleza exige. Entonces, el jardinero llega con la tijera. El corte sucede a mediados de la primavera, cuando la savia está subiendo. Duele, la savia escurre, la rama cae, y el árbol siente como si hubiera perdido una parte de su esencia. Pero aquel corte, aquel alejamiento súbito y doloroso de quienes amabas, no es un castigo, es una poda necesaria. El jardinero sabe que, si aquella rama continuara allí, robaría la energía que debería ser dirigida al fruto que aún no has dado. El alejamiento de tu familia, el corte de lazos que parecían eternos, es el jardinero preparándote para un suelo nuevo, donde tu expansión no será vista como una amenaza, sino como la única forma posible de existencia. Si pudieras ver con los ojos del jardinero, entenderías que el abandono que experimentaste fue, en realidad, una liberación disfrazada. El dolor que sientes cuando piensas en el silencio entre ustedes no es el fin de la historia, es el espacio vacío que está siendo creado para que tu soberanía espiritual pueda finalmente manifestarse. Nadie puede gobernar su propio destino mientras esté intentando pedir permiso a los muertos o a aquellos que aún duermen en sus estructuras antiguas. La herida del rechazo es la puerta de entrada a tu libertad, pues mientras los necesitabas, no eras dueño de ti mismo. La soberanía nace en el momento en que dejas de mendigar comprensión y pasas a habitar la verdad que habita en ti. No necesitas que ellos sepan por qué cambiaste, no necesitas que ellos validen tu camino. Tu misión es demasiado sagrada para depender del aplauso de quien ni siquiera ve el camino que estás recorriendo. Deja que esta declaración se asiente donde la comprensión acaba de tocar. El acto de escribir estas 3 palabras es tu compromiso definitivo con tu propia identidad. Es el momento en que dejas de verte como la víctima de un alejamiento y pasas a verte como el jardinero que entiende la necesidad del corte. Al escribir esta frase, estás declarando que ya no perteneces al sistema que intentó limitar tu crecimiento. Escribe «Soy elegido», luego regresa inmediatamente conmigo. Esta transición que vives no es sobre odiar a quienes se quedaron atrás, ni sobre sentirse superior a ellos. Es sobre aceptar que tu travesía exige un nivel de entrega que ellos aún no pueden sostener. Estás siendo llamado para ser un refugio, un faro, alguien que, habiendo pasado por el fuego del rechazo, ahora comprende el lenguaje de la sanación. Existe un propósito inmenso detrás de cada puerta que se cerró en tu cara, de cada conversación que fue interrumpida por el juicio, de cada festividad donde te sentiste un extraño dentro de tu propio linaje. Todo eso fue un proceso de destilación. Estás siendo purificado de expectativas que nunca fueron tuyas. Estás siendo despojado de un equipaje que si continuaras cargando te haría tropezar en la subida que tienes por delante. Mira lo que queda ahora. Mira la claridad que surge cuando dejas de intentar explicar lo inefable para quien no tiene oídos para tu frecuencia. Ese es tu estado real. Esa es tu posición de fuerza. No estás desamparado. Estás por primera vez totalmente libre para seguir la voz que habla en el silencio de tu corazón,
una voz que no conoce los límites impuestos por los lazos de sangre o por las tradiciones que ya no poseen vida. Tu verdadera familia es la verdad, y tu casa es el lugar donde puedes ser quien realmente naciste para ser, sin necesidad de pedir disculpas por tu luz o por el tamaño de tus sueños. La solución no reside en construir una nueva armadura, sino en permitir que tu piel finalmente respire sin el peso de las defensas que levantaste por tantos años. Pasaste una vida entera intentando traducir tu corazón a personas que poseían un vocabulario completamente distinto al tuyo, y ese intento incesante de ser comprendido fue lo que drenó tu energía vital. Ahora, la solución es el regreso a tu centro, un lugar donde no hay necesidad de explicación. No necesitas convencer a tu familia de que la luz que cargas es auténtica. No necesitas buscar la validación de quien se siente amenazado por tu evolución. Cuando regresas a tu centro, descubres que tu identidad nunca dependió de las opiniones que se formaron sobre ti en cenas de domingo o en conversaciones vacías. Eres una entidad autónoma, sustentada por una fuente que no es finita, y tu única tarea ahora es mantener esa alineación. La aceptación de quien eres, fuera de las expectativas familiares, es el mayor acto de valentía que un ser humano puede realizar. Es el momento en que finalmente sueltas las cuerdas que te mantenían atado a un guión que fue escrito para otra persona. Hace mucho tiempo, quizás incluso antes de que tú nacieras. Respira profundamente y siente esta verdad acomodarse en la base de tu columna. Si algo en este mensaje tocó el lugar donde tu alma reconoce su propia libertad, si sientes que el silencio que ahora habita en ti es una respuesta que buscaste por años, deja que tu like sea tu amén sin palabras. No se trata de métricas, no se trata de números, no se trata de visibilidad. Se trata de un acuerdo silencioso entre lo dicho aquí y la confirmación que resonó dentro de ti. Es tu reconocimiento de que esta transmisión no fue un accidente, sino un encuentro marcado por la vida misma para que pudieras finalmente bajar la guardia y descansar en la verdad de tu propia esencia. Existe una persona que necesita escuchar exactamente lo que acabas de procesar. Alguien que conoces bien, alguien cuyo rostro surgió en tu mente mientras yo hablaba sobre el peso de cargar verdades que nadie más ve. Piensa en esa persona. Imagina el cansancio acumulado detrás de sus ojos, la forma en que se aísla en medio de la multitud, el silencio que guarda sobre lo que realmente siente para no perturbar la armonía de quienes la rodean. Esa persona está exhausta de intentar encajar en lugares donde no hay espacio para su vastedad. Envía este contenido para ella, no como una sugerencia común, sino como una entrega, un recado enviado por un mensajero que ella quizá aún no sabe que necesita. Serás el canal de la confirmación que tanto aguarda, y ese gesto de cuidado es, en sí mismo, un acto de ministerio silencioso. Eres comprometido con la verdad que ahora late en tus venas. Eres comisionado para vivir esta nueva claridad sin mirar atrás con resentimiento o amargura. Eres enviado a habitar un espacio de soberanía, donde tu voz es la única que necesita tener peso sobre tu destino. Tu propósito, ahora que el polvo bajó y que la tormenta rompió el cimiento antiguo, ya no es buscar aprobación. Tu misión, a partir de este exacto segundo, es la de sostener tu propia luz. Pasaste años intentando explicar lo que no puede traducirse en palabras para quien aún habita la frecuencia de la interpretación limitada, y al hacerlo, disipaste una energía preciosa que debería haber sido guardada para tu construcción interna. Ahora, la tarea es el regreso. Un regreso hacia adentro, hacia aquella sala silenciosa que habita en el centro de tu pecho, donde no hay ruido familiar, donde no hay exigencias, donde no hay juicio.
Imagínate ahora, caminando de regreso a ese centro. Percibes que cada vez que intentaste probar tu valor para aquellos que ya habían decidido no ver, estabas en realidad donando tu soberanía. Pero la soberanía no es algo que se pide, es algo que se asume. Y asumirla significa aceptar que algunas puertas se cerraron para que dejaras de golpearlas y comenzaras a caminar por el corredor que realmente te pertenece. No es un castigo, es una reorientación. Es la mano invisible de la vida moviendo las piezas para que no desperdicies más una década intentando convencer al mundo sobre quién eres. No una decisión precipitada, sino una decisión de alma. La confirmación que recibiste hoy, la claridad sobre el porqué del alejamiento, el entendimiento de que tu luz molestaba la estructura de un sistema que necesitaba permanecer estancado. Todo eso ahora es tu nuevo suelo. Ya no necesitas cargar el peso de ser comprendido por quien se niega a crecer. Solo necesitas cargar la luz de ser quien fuiste creado para manifestar. Lo que sucede ahora en tu vida cotidiana es una prueba de confianza. Cuando la soledad golpee, no la llames abandono. Llámala preparación. Cuando el silencio parezca demasiado denso, no lo llames vacío, llámalo santuario. Fuiste llamado fuera de la estructura rígida para que pudieras construir algo que no depende de permiso humano. Y mientras procesas esta transición final, quiero que hagas una última cosa. Antes de cerrar este ciclo, escribe las palabras, soy elegido. Escribe esto no como una pregunta, sino como una declaración de quien ya atravesó el fuego y salió del otro lado. No como una esperanza futura, sino como la realidad presente que ahora habitas. Con cada letra que escribes, estás sellando el reconocimiento de que tu exclusión familiar fue, en realidad, tu inclusión en un llamado mayor, una convocación que no necesita pedigrí humano para ser validada por el cielo. Escribe con la firmeza de quien ya no pide permiso para ser la persona que naciste para ser. Y después respira, pues tu nuevo camino comienza ahora. Existe un costo para la claridad que cargas hoy, y ese costo es la necesidad de abandonar la búsqueda por validación externa. Cuando comenzaste a despertar, cuando tus ojos comenzaron a ver las grietas en la estructura familiar que antes parecían cimientos inamovibles, el sistema reaccionó. Siempre reacciona. El sistema de creencias que sostiene a una familia, un círculo de amigos o un ambiente de trabajo no tolera la luz de quien decidió ver más allá del velo. El rechazo que sentiste no fue un error de trayecto, sino la evidencia de que tu frecuencia cambió. Ellos no se volvieron en tu contra por quien eres, se volvieron contra el cambio que tu presencia exigía que hicieran. Te convertiste en el espejo que no querían contemplar, la pregunta que no sabían cómo responder. Cuando intentas explicar tu trayectoria a quien aún está operando en el nivel de la culpa y la expectativa, estás desperdiciando la semilla que debería ser plantada en tu propio suelo. La comprensión que buscas no vendrá de quien está comprometido con la ceguera. La paz que anhelas no está al final de una conversación difícil con alguien que insiste en mantenerte dentro de una caja que ya superaste. La paz está en el momento en que decides, de forma innegociable, que tu verdad es suficiente, que tu percepción es válida y que tu camino no requiere la autorización de nadie para ser recorrido. Sientes un vacío cuando piensas en la distancia que se formó, pero ese vacío no es falta de amor. Es el espacio que fue abierto para que tu esencia pudiera finalmente ocupar el lugar que siempre te perteneció. Considera el proceso de crecimiento de una planta que crece en una maceta demasiado pequeña. Las raíces comienzan a apretarse, las hojas pierden el brillo, el suelo agota los nutrientes. La poda no es un castigo para la planta. Es lo que le permite dirigir la savia hacia nuevas ramas que alcanzarán el sol.
Tu exclusión fue el corte necesario. Lo que interpretas como pérdida es, en realidad, una liberación de energía. Cada vez que dejaste de intentar encajar en moldes que causaban dolor, cada vez que elegiste tu propio silencio en vez de una discusión infructuosa, estabas permitiendo que tus raíces se expandieran hacia un suelo más fértil. No se trata de abandonar personas, se trata de dejar de abandonarte a ti mismo para complacer a las personas. En este preciso instante hay alguien en tu pensamiento, aquella persona que, al igual que tú, carga un silencio profundo, alguien que trabaja con una dedicación invisible, pero que se siente constantemente fuera de lugar en su propio entorno. Alguien que mantiene la cabeza erguida incluso cuando el peso de las expectativas ajenas intenta forzarla a doblar las rodillas. Este rostro que apareció ahora no es una coincidencia. Es un reconocimiento. Es alguien que necesita saber que la exclusión que está viviendo no es una falla, sino una preparación. Envía este mensaje a esa persona. Sé el punto de conexión que ella necesita para entender que no está perdiendo el piso, sino solamente desprendiéndose de bases que no aguantarían el peso de lo que ella aún va a construir. No lo hagas como quien recomienda algo. Hazlo como quien entrega un mapa de regreso a casa. Y mientras reflexionas sobre este movimiento de entrega, recuerda que tu vida no es un accidente, ni el alejamiento de tu familia fue una desgracia. Fue una intervención. Estás siendo preparado para una soberanía que solo puede ejercerse cuando ya no tienes miedo de ser malinterpretado. Ya no necesitas cargar el fardo de ser la cura de quien no desea sanar. La cura de cada uno es una responsabilidad individual, y tu responsabilidad es velar por la luz que tú portas. Si algo en todo esto resonó en tu interior, si sentiste que el peso de las cadenas se aflojaba, permite que tu gesto sea tu amén sin palabras. Permite que tu interacción silenciosa confirme que lo nombrado aquí encontró eco en la verdad que ya traías grabada en el alma. ¿Sientes este alivio ahora? Es el peso de una armadura que no deberías haberte puesto hace tanto tiempo. Durante años creíste que tu lealtad se medía por tu capacidad de soportar el silenciamiento, de tragar tu propia verdad solo para mantener la paz en una mesa que nunca estuvo puesta para tu alma. Pero lo que tú llamas ruptura familiar es, en realidad, tu despertar a tu propia autoridad. No lo hagas como una petición de aprobación, hazlo como un sello definitivo en tu historia. Al escribir estas 3 palabras, estás formalizando ante lo invisible que aceptas tu singularidad, que renuncias al papel de chivo expiatorio y abrazas tu llamado, independientemente de quién más lo entienda o no. ¿Sientes este silencio que se instaló ahora? Es en él donde tu fuerza se renueva. Tu travesía no se trata de desavenencias, se trata de la preservación de un tesoro del que solo tú fuiste encargado de proteger. Pasaste demasiado tiempo intentando explicar tu visión a quien no comparte el mismo campo visual, y ese intento exhaustivo fue lo que drenó tu energía. A partir de ahora, tu soberanía es tu mayor respuesta. Ya no necesitas el sello de nadie para validar tu propósito o tu caminar. Lo que fue cortado no fue el amor, fue la dependencia de un sistema que exigía que fueras menor de lo que realmente eres. Acepta esta poda. Acepta que para que una nueva rama florezca, la antigua debe ser dejada atrás. Eres comprometido, eres comisionado, eres enviado. Justo ahora, en cada continente, en cada ciudad, en cada rincón silencioso de este mundo, otros como tú están recibiendo exactamente esta misma activación, despertando a la comprensión de que tu camino es único y por eso mismo sagrado.
Formas parte de un linaje que no se define por apellidos o por lazos de sangre, sino por un llamado que se reconoce a sí mismo a través de la verdad. Está sellado. Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Cell lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú, que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo, en el comentario fijado.